Bien, tengamos buenos días, mis hermanos, Dios les bendiga, Dios les guarde. Bueno, qué bueno que podamos estar en la casa del Señor y que podamos entonces orar. Vamos a orar para abrir nuestro corazón, ¿verdad? Y poder recibir la palabra del reino, amén. Cierra tus ojos conmigo y oremos. Padre, en el nombre de Jesucristo, Señor, en esta mañana, luego de haberte adorado, queremos acercarnos también para pedirte que abras nuestro corazón, porque queremos recibir tu palabra, que es viva y que es eficaz, que es la que redarguye, que es la que corrige nuestras vidas, y que nuestro deseo, Señor, es que tú sigas obrando a través de esta tu palabra en nuestros corazones. Bendecimos por tu nombre y te pedimos que sea tu Espíritu hablando a nuestras vidas. Amén. Amén. Bien, mis hermanos, quiero que entonces te se ubiquen conmigo en el libro de los Hechos. Seguimos con nuestro libro serie, libro de los Hechos, ¿verdad? Que venimos hablando acerca de la nueva humanidad, de la iglesia primitiva, y que nosotros como ejemplo deberíamos tomar, amén, para irnos desarrollando, ir creciendo, ir madurando en este camino glorioso, pues, que el Señor nos ha dado, amén. Quiero decir que ahí conmigo en Hechos capítulo 19, no hemos terminado este capítulo, quiero que leamos desde el verso 10 en adelante, ¿sí? Hechos capítulo 19, verso 10 en adelante. Dice así su palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños y los delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. Pero algunos de los judíos, exorcistas, ambulantes, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Y había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacía esto. Pero respondiendo el espíritu malo dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros quiénes sois. Y el hombre en que estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos, dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos, y era magnificado el nombre del Señor Jesús, y mandó que los que habían creído, y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos, y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era 50,000 piezas de plata. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Pasadas estas cosas, Pablo se propuso en espíritu ir a Jerusalén, después de recorrer Macedonia y Acaya, diciendo: después que haya estado allí, me será necesario ver también a Roma. Y enviado a Macedonia a todos los que le ayudaban, Timoteo y Erasto, él se quedó por algún tiempo en Asia. Bien, mis hermanos, hoy finalizamos, o mejor dicho, seguimos con nuestro capítulo 19, un poco extenso, hoy lo vamos a finalizar, pero quiero que aprendamos de este pasaje hermoso
Y quiero que entonces nos ubiquemos en el contexto, ¿verdad? La semana pasada estuvimos hablando en Isaías y dimos un espacio, ¿verdad?, donde nos detuvimos en nuestra serie, pero hoy vamos a continuar y quiero entonces hablar un poco acerca de lo que Pablo viene haciendo, ¿sí?, en su tercer viaje misionero. Recuerde que Pablo fue enviado por el Espíritu de Dios, ¿sí?, para predicar el Evangelio, y aquí ahora está en su tercer viaje misionero, está enfocado en hacer discípulos. El enfoque ahora de Pablo, luego de que esta gente se convirtiera al Señor, luego de establecer la iglesia en distintas ciudades, ahora se dedica a visitarlas y a prepararlas. ¿Para qué? Para que la gente o los creyentes estén preparados, ¿sí?, y sean buenos discípulos de Cristo. Amén. ¿Y cómo los preparó? A través de su palabra. ¿Por qué? Porque es la palabra del Señor la que viene a fortalecer nuestra vida y a mantenernos firmes en la obra del Señor. Así que Pablo está enfocado en este tercer viaje y dice, cuando usted lee en el capítulo 19, que se va a Éfeso. Y allí se encuentra con un grupo de creyentes en los cuales, ¿qué hace? Empieza a prepararlos para que se conviertan en discípulos de Cristo. Amén. Este es el enfoque del capítulo 19, estando entonces en Éfeso. ¿Qué hace? Una de las primeras cosas que hace es fortalecer a los creyentes. ¿Cómo? Con la palabra del Señor. Que ellos sean fortalecidos y sean afirmados en la palabra del Señor. Usted quiere mantenerse firme ante la tormenta, ante las dificultades, pues entonces necesita recibir la palabra del Señor, atesorarla en su corazón, porque es ella la que le va a fortalecer. Amén. La que le va a afirmar. ¿Cuántos recuerdan cuando Jesucristo se paró en medio de una gran multitud y le dijo a la gente: mire, yo comparo al hombre que oye mi palabra y la obedece a un varón prudente que edificó su casa sobre la roca, y cuando vino la tormenta y golpeó con ímpetus, la casa se mantuvo ¿qué? Firme. ¿Por qué? Porque estaba obedeciendo y estaba edificando su vida sobre la roca, que es ¿quién? Cristo. Pero aquel que simplemente oye y no obedece, edifica su vida sobre la arena del mar, y cuando viene la prueba, ¿qué pasa? Es grande su ruina. Así que si queremos mantenernos firmes hasta el final, necesitamos, ¿sí?, ser fortalecidos por la palabra de Dios y ser afirmados por ella. Amén. Es tan vital y tan importante esto, que su tercer viaje misionero Pablo lo dedica precisamente para eso. Pero no solamente para que sean fortalecidos, sino que ahora quiere enseñarles que deben ser diligentes en prepararse en la palabra del Señor, en conocer la palabra de Dios, que es la que le va a fortalecer, ¿sí o no? ¿Sí? Él quiere que su palabra abunde en tu corazón, que si usted habla, hable conforme a su palabra. ¿Por qué? Porque la palabra es lámpara a nuestros pies, ella es lumbrera a nuestro camino. ¿Qué hace la palabra? Nos redarguye, nos enseña, nos corrige, ella penetra en nuestro corazón y tiene el poder para cambiar y transformar nuestras vidas. Pablo entendía eso porque él había sido un asesino, ¿sí? Y ahora, al conocer de Cristo, su vida había cambiado, había sido transformado. Cuando la palabra de Dios viene a tu vida, viene para cambiarte. Cuando tú la recibes, cuando la atesoras en tu corazón. Pero simplemente cuando la oyes y no obedeces, pues entonces nos autoengañamos. Porque cuando viene la prueba, la prueba es la que va a demostrar si de verdad tú estás entonces viviendo su palabra. Amén. Así que quiere incentivarlos a que la palabra de Dios abunde en sus vidas, ¿sí? En que sean diligentes en prepararse en cuanto a la palabra del Señor, ¿sí? Pero además de eso, Pablo, a través de su propio testimonio, les enseña que él es ahora un discípulo de Cristo, y como discípulo de Cristo necesita, con su ejemplo,
enseñarles a ser también discípulos de Él. Cuando usted es guiado por la palabra, usted se convierte en un discípulo del Señor. Así como Pablo está siendo guiado, así como la iglesia está siendo guiada por esta nueva humanidad, por el Espíritu de Dios, ¿sí? Así Pablo está siendo guiado. ¿A qué? A vivir en una nueva vida, ¿sí? Que está basada en las promesas del Señor. Amén. Y quiero que entiendan que la palabra de Dios nos ha sido dada. ¿Para qué? Para que usted empiece a experimentar una nueva vida en Cristo. Sus promesas. Pedro lo decía bien claro. Dios nos ha dado grandísimas promesas para que por ellas seamos participantes de una naturaleza divina. ¿Cuál naturaleza? La de Cristo. Cristo siendo formado en cada uno de nosotros. Así que Pablo, ¿qué está haciendo? Se dedica a preparar discípulos, hombres de Dios que vivan su palabra y que experimenten esa vida sobrenatural que se encuentra en el Evangelio. El Evangelio que transforma, que tiene poder para cambiar vidas. Amén. No es solo para que usted tenga un conocimiento intelectual de lo que enseña la Biblia, no. De que conoce la historia de Sansón, de que conoce la historia de Jonás, de que conoce la historia de Cristo. No es solamente para conocer la historia, es para conocer a Cristo y que reine y viva en nuestras vidas. ¿Sí? Entonces, un discípulo que vive conforme a la palabra, ¿qué hace? Hace otro discípulo. La iglesia necesita convertirse en discípulos que hagan otros discípulos. Amén. Porque ese fue el llamado que Dios nos ha hecho. Pero además de eso, un discípulo guiado por la palabra de Dios, ¿qué hace? Predica fielmente la palabra del Señor. Usted no va a estar hablando ninguna loquera. No, usted va a hablar de qué? De lo que dice fielmente la palabra de Dios. Era lo que estaba haciendo Pablo, enseñándoles, ¿sí? La palabra del Señor. Por eso cuando usted lee allí en el verso 10, ¿sí? Que dice: así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor. ¿Sí? ¿Qué estaba haciendo Pablo? Se dedicó por 2 años ¿a qué? A predicar, a mostrar las Escrituras. ¿Sí? ¿Tuvo oposición? Sí. Pero él estaba enfocado en proclamar el Evangelio de Cristo, porque sabía que así como él fue transformado, esta ciudad podía ser transformada. ¿Sí? Esta gente podía convertirse en discípulos de Cristo. Él está convencido de eso, que Dios tiene el poder para transformar las vidas. Y yo quiero que usted se convenza, ¿sí? Que si usted hoy está acá o que me escucha por las redes sociales, usted se convenza que la palabra de Dios es la que puede transformar y cambiar su vida. Amén. Porque si usted cambia, usted se va a convertir en una bendición para que otros también cambien. Y no solamente para su familia, sino para su comunidad, para su ciudad, para su nación. Amén. Es lo que Dios quiere que entendamos. Amén. Por eso que dice que Pablo se dedicó, y tanto griegos como judíos tenían ya el conocimiento de la palabra del Señor. Ahora, cuando tú escuchas la palabra y la recibes, algo tiene que ocurrir. No es posible que usted venga domingo tras domingo, reciba el mensaje y no se produzca nada en su corazón. Porque entonces está siendo un oidor olvidadizo y no un hacedor de su palabra. ¿Sabe? Cuando Pablo predicó acá, esta gente que escuchó el mensaje tomaron esa verdad y la pusieron por obra. Y cuando tú tomas la palabra de Dios y la pones por obra, algo ocurre. ¿Sí? Lo podemos ver acá en el verso 11. Leámoslo. Fíjese. Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo,
de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños y delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos. Y los espíritus malos salían. ¿Y qué está haciendo acá Pablo? Está predicando la palabra, pero cuando la palabra es recibida, el poder de Dios se manifiesta. ¿Sí? Era lo que le decía la semana pasada. Cristo, ¿sabe? Cuando estuvo ahí con su gente, leyó el pasaje de Isaías donde decía: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha enviado. ¿Para qué? Para visitar al ciego, para libertar al cautivo. A eso Dios lo envió, y ahora esa palabra se está cumpliendo. ¿Qué dijo él? Esta profecía hoy se está cumpliendo entre vosotros. Amén. La palabra de Dios debe cumplirse cuando usted la recibe. Yo recibí la palabra, y ¿qué pasó conmigo? Fui libre, fui sano. Amén. Recibí de gracia de parte de Dios la libertad para ahora ser de bendición para otros. Amén. Y aquí entonces podemos notar que Pablo se enfoca en predicar su palabra en Éfeso. Éfeso, una ciudad que está al norte de Asia, o en Asia Menor, mejor dicho, y decide proclamar el Evangelio allí, y es respaldado a través de los milagros, de las señales y de los prodigios. Cuando tú predicas el mensaje, Dios respalda su palabra. Cuando tú recibes la palabra del Señor, se produce en ti algo glorioso que Dios hace. Dios trae libertad, te saca de las tinieblas a su luz admirable, para que no sigas siendo esclavo del pecado, sino que ahora seas libre por la gracia de nuestro Dios. ¿Sí? Y era lo que ahora Pablo está experimentando. ¿Sí? ¿Dónde? En Éfeso, una ciudad que estaba sumergida ¿en qué? En la idolatría. ¿Sí? Una ciudad comercial, una de las más importantes de Asia Menor, pero que estaba sumergida en la idolatría. ¿Sí? Adoraban a la diosa Artemisa. ¿Sí? Tenía su templo, y en un templo majestuoso donde mucha gente venía a adorar a esta diosa, que la adoraban porque era la diosa de la fertilidad. ¿Sí? Y los que sembraban, los que no podían tener hijos, todo lo que hacían lo hacían en base a adorar a este ídolo para ser bendecido. Y Éfeso era una ciudad próspera porque comercializaba. ¿Sí? Pero además esto estaba sumergida en la inmoralidad, estaba sumergida en la idolatría, en la hechicería. ¿Ve? Pero ¿qué hace Dios al traer el Evangelio? Transformar sus vidas. Amén. Y es lo que Pablo está haciendo. ¿Sí? ¿Qué quiero que aprendamos de esto, hermano? El poder transformador del Evangelio. ¿Sí? ¿Sabe? Ahí hace tiempo estuve viendo un documental de algo que ocurrió en Candama, en Guatemala. Y ocurrió algo. Esta provincia o esta ciudad estaba sumergida, ¿saben?, en la pobreza, en la hechicería, en la idolatría, en la violencia. Habían 3 cárceles full de gente presa. Y ¿sabe qué hizo el Señor? Dios permite que el Evangelio llegue a esa ciudad y es transformada, al punto de que investigadores fueron a ver qué era lo que estaba pasando allá, porque luego de haber tenido 3 cárceles, luego de tener una pobreza extrema, esta ciudad se convierte en una ciudad próspera, donde vivían de la siembra. Y esta gente, hermano, cuando sembraban, recogían unos frutos tremendos, que eso fue lo que hizo que mucha gente fuera a ver qué era lo que ocurría con la tierra, porque era tan fértil, porque los frutos se daban tan grandes.
¿sí? Una papa, hermano, era gigante. Una zanahoria era como la mitad de mi brazo. Usted lo puede buscar, ¿sabe? Porque eso está documentado. Y cómo las cosas cambiaron a través del Evangelio. La hechicería se acabó. ¿Sabe? Las fiestas patronales que hacían para adorar a sus dioses se acabaron. Ahora las fiestas que tenían eran culto, eran servicios en las calles para adorar a Dios. Esta gente oraba al Señor, recurrían a Dios, viviendo su palabra, y sufrió una transformación tan tremenda, hermano, donde ahora los locales tenían el nombre del Señor, donde ahora exportaban sus frutas en gandolas, porque la tierra se hizo muy fértil por causa de vivir el Evangelio de Cristo. ¿Sí? Entonces esto nos da a entender que Dios se glorifica y Dios respalda su palabra cuando la vivimos. Amén. Cuando realmente somos discípulos de Cristo. Amén. Entonces, mi hermano, Pablo está predicando acá en Éfeso y, lógicamente, al predicar la palabra, al empezar a aparecer milagros y señales, cuando usted lee los versículos el 12, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños y delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. ¿Sí? Y aquí yo quiero que aprendamos algo, mi hermano, porque lamentablemente nosotros nos desviamos poniendo nuestra mirada en el hombre, en los milagros, ¿sí? Pero cuando usted lee este pasaje, esta gente estaba clara. Y cuando habla de que recibían sanidad a través de los delantales y todas estas cosas, no era para exaltar mira la unción. Se llevaron este paño y la gente fue sanada. No era para eso, era para magnificar y glorificar el nombre de Dios. Porque cuando usted lee el pasaje, ¿sabe? Dice que ¿quién era el que estaba haciendo los milagros? ¿Quién era el que hacía los milagros? Dios. ¿Y lo hacía a través de quién? De Pablo. Y usted no ve allí que estaban exaltando a Pablo porque era un milagrero, ¿verdad que no? ¿Qué dice? El escritor está diciendo y está haciendo énfasis en que Dios es el que hacía milagros extraordinarios. Pero el problema de nosotros es que no ponemos nuestra mirada en aquel que hace esos milagros, sino que ponemos nuestra mirada, ¿sí?, es en el hombre o en las cosas, y nos desviamos del propósito de Dios. ¿Sí? ¿Sabe? Yo quiero que nos remontemos a Éxodo. Cuando Dios llama a Moisés, Dios le dice: ve a Egipto. ¿Por qué? Porque quiero que saques a mi pueblo de la esclavitud, del pecado. Ahora, ¿cómo lo hace? Utiliza plagas. Y esas plagas estaban dirigidas en juicio hacia los dioses que ellos adoraban. ¿Sí? Para hacerle entender a su pueblo que el Dios de los hebreos es más poderoso que cualquier otro Dios. Y para hacerle ver a esa nación, que era la nación más poderosa en ese tiempo, que era Egipto, que el Dios de los hebreos es el Dios todopoderoso. Y que no hay otro Dios. Y cuando envía a Moisés, ¿qué hace? Él dice: no, pero ¿cómo hago? ¿Qué quieres que haga? Bueno, cuando ellos vengan con sus dioses, ¿verdad? ¿Qué hicieron sus dioses? Trajeron una serpiente, ¿sí o no? Para ellos, la adoración a esos dioses, ¿sí?, representaban las serpientes. ¿Y qué hizo Moisés? Hizo que la vara, a través del Señor, se convirtiera ¿en qué? En una serpiente. ¿Y esa serpiente qué hizo? Se comió las demás serpientes. Dios demostrando su poder y su autoridad. Así vino juicio de parte de Dios sobre esta nación, que supuestamente era la más poderosa de todas las naciones. ¿Qué hizo Dios? La humilló. Y humilló a sus dioses paganos. Dios siempre
por su gracia se va a mostrar donde abunda la maldad, sobreabunda la gracia de Dios. Y Dios va a usar cualquier cosa para mostrar su poder y su gloria. Amén. El problema es cuando nosotros ponemos nuestra mirada en las cosas que Él hace y no en Él. ¿Ve? Ahora, cuando usted lee allí, quiero que leamos en no lo vamos a leer, porque me voy a extender mucho, pero quiero que usted se enfoque en cuando Jesucristo visitó la ciudad de Gadara. Dice que había un endemoniado en esa ciudad, ¿sí? El endemoniado gadareno. La ciudad tenía conocimiento de este endemoniado, ¿sí o no? No habían podido hacer nada. Lo habían metido preso, lo habían encadenado. ¿Y qué había hecho este hombre? Había roto las cadenas, ¿sí? Y no podían detener a este hombre. Dice que lo dejaron. Bueno, no podemos hacer más nada. Dice que este hombre vivía en las playas, a orillas de la playa, y dice que vivía en las cuevas. Y la gente ya sabía de él porque lo escuchaba cuando se daba contra las piedras. Dice que cuando Jesús llegó a la playa, este hombre salió corriendo a su encuentro. ¿Y qué ocurrió? Conocemos la historia, ¿verdad? Tenía una legión de demonios y quiso el Señor, lo liberó. Porque ¿a qué viene Cristo a nuestras vidas? A liberarnos, hermano, ¿sí? Pero esta gente de allí de Gadara, en vez de darle gracias a Dios por la libertad de este hombre, ¿qué hicieron? Se llenaron de miedo y lo corrieron. No, vete más bien de acá. En vez de darle gracias a Dios por la libertad de este hombre, por lo bueno que Dios había hecho en la vida de este hombre. ¿Qué prefirió esta gente? El dinero. ¿Por qué? Porque cuando los demonios salieron, se metieron en un acto de cerdos, y estos cerdos se precipitaron y murieron ahogados. Fíjense. Y quiso la gente, no, o sea, esto es dinero. Prefirieron, ¿sabe qué? Sus negocios, antes que la libertad de ese hombre. ¿Sabes que hombre no se quería quedar allí? ¿Y sabe qué le dijo el Señor? No, quédate. Ve y cuéntale a tu familia las cosas grandes que Dios ha hecho contigo. ¿Se da cuenta? ¿Qué ha hecho Dios contigo? ¿Estás tú hablando de lo grande que es Dios y de lo que ha hecho en tu vida? Porque la libertad que recibimos, la sanidad que recibimos es con un propósito. No es para que tú te gloríes. No es para que tú ahora glorifiques a Dios. Pero lo lamentable de esto es que nosotros terminamos apartando nuestra mirada de aquel que hace los milagros, de aquel que me provee, de aquel que es el que hace todo, y ponemos nuestra mirada en cosas que no debemos. Los tiempos que vivimos, la gente pone su mirada en la iglesia, en el pastor, ¿sí o no? En los gobiernos, y nos ponen su mirada en aquel que es el que da las añadiduras, sino que la ponemos en la añadidura, en la bendición. No, mi hermano, Dios usa cualquier cosa para bendecirte. Amén. Pero es para que tú lo glorifiques a Él. Cuando tú realmente te conviertes en un discípulo, todo lo que tú vives, lo vives para el progreso del Evangelio. No pensando en tu propio bienestar y progreso. No, porque ya eres bendecido. El simple hecho de que ahora no estés endemoniado, ¿sí? Sino que ahora eres libre, que ahora puedes adorar a Dios y puedes servirle. Con eso estamos siendo agradecidos de lo que Dios ha hecho. Recibí de gracia que hago, doy. Amén. Entonces, mi hermano, qué importante es saber que el poder del Evangelio transforma
transforma nuestras vidas. Amén. Amén. Y Él es el que yo quiero que usted vea haciendo milagros extraordinarios. Amén. Así como lo está haciendo acá. Pablo está siendo usado por Dios. ¿Y qué pasa? La gente es sanada, la gente es liberada. ¿Sí? De forma extraordinaria. Porque aquí usted tiene la iglesia cuando dice el libro de los Hechos que dice que oraban y le decían: Dios, extiende tu mano para que se sigan haciendo milagros, señales, prodigios. ¿Usted ora por eso? ¿Usted ora los domingos cuando viene a la iglesia para que Dios haga milagros? Para que se extienda la mano de Dios sobre su pueblo y sigamos viendo que tenemos un Dios que nos provee, un Dios que sana. Si yo le pregunto a usted aquí, ¿cuántos han sido sanados por el Señor? Muchos van a levantar su mano, porque cada quien tiene su propia experiencia, ¿sí o no? Pero eso es para que te glorifique el nombre de nuestro Dios. ¿Cuántas veces Dios nos ha provisto? Me he metido en deuda, he cometido errores, ¿y qué hace el Señor? Me saca de ahí. Y a veces lo más terrible es que se nos olvida que Él es el que rescata del hoyo nuestras vidas, que es Él el que nos corona de favores. ¿Por qué? Porque apartamos nuestra mirada de Dios y ponemos nuestra mirada en nosotros mismos o en las cosas. ¿Ve? Ay, Dios me está bendiciendo a través del negocio y creo que es por el negocio. No es Dios. Es para que tú lo glorifiques a Él. Estás viniendo a la iglesia y Dios está transformando tu vida y le das la gloria a ¿qué? No es que la iglesia, no es la iglesia, es Cristo, es Dios. Amén. Por eso no podemos apartar nuestra mirada de Él. Usted necesita formarse como un verdadero discípulo. Amén. Que no ande detrás de nadie, que ande detrás de Cristo. Amén. Fíjense. Dios quiere respaldar su obra. ¿Y cómo la quiere respaldar? Bueno, a través de milagros, señales y prodigios. Amén. Pero a veces preferimos otras cosas antes que a Dios. Ponemos nuestra mirada en otras cosas antes que en Dios. Cuando Dios vino a traer libertad al cautivo, ¿sí? Para que tú aprendas a depositar tu confianza en Él, quien tiene la autoridad, quien es el que respalda su palabra. Amén. Bien, 3. Dios demostrando el poder sobre las fuerzas de las tinieblas. Quiero que leamos ahí del verso 13 al 17. Pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacía esto. Pero respondiendo el espíritu malo dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros quiénes sois. Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos, y era magnificado el nombre del Señor Jesús. Miren lo que ocurrió. Dios está haciendo milagros, prodigios y señales, ¿sí? ¿Y qué ocurre? Muchos quisieron aprovecharse de esto, en este caso los judíos. ¿Y qué hicieron? Empezaron a invocar el nombre del Señor para exorcitar a la gente. ¿Sí? Usted ve eso en nuestros tiempos, un espectáculo que llama la atención para hacer estas cosas. Sí, ¿verdad? Esto estaba pasando allá. Y resulta que haciendo esto, porque no todo el mundo está endemoniado, créanme.
Escuche, quiero que aprenda esto. No todo el mundo está endemoniado. Hay gente que está siendo influenciado. ¿Dónde? En nuestra mente o en la mente del hombre. Yo estuve así un tiempo, cuando no conocía del Señor, era influenciado por el príncipe de las potestades del aire, el espíritu que opera en los hijos de desobediencia. Yo era un hijo de desobediencia, ¿por qué? Porque no hacía lo correcto, porque me dejaba llevar, era por mis deseos de la carne, ¿sí? Mi naturaleza, ¿qué hacía? Desobedecer a Dios, y para mí eso era lo correcto, porque decía, bueno, es mi corazón, esos son mis pensamientos, son mis deseos, y lo veía normal. Cuando viene el Evangelio a mi vida, entiendo que yo estoy siendo influenciado en mi vida y que ahora, por causa de la verdad de las Escrituras, Dios me hace libre. Conoceréis la verdad y la verdad nos hará libre. ¿Cuál verdad? La verdad de su palabra. Amén. Ahora, ¿qué hago? No soy influenciado por las tinieblas, porque ahora tengo la mente de Cristo, ahora su palabra reina en mi corazón, y cuando viene un dardo de las tinieblas, un pensamiento perverso, ¿qué hago? No digo, ay, yo soy un perverso. No. Vino un pensamiento perverso, yo lo rechazo, porque yo no fui creado para lo malo, ¿sí? Sino para lo bueno. Usted fue escogido, sacado de las tinieblas para andar en buenas obras. ¿Cómo? A través de su palabra. Que su palabra gobierne, reine en sus pensamientos. Pero el enemigo va a venir a influenciarte, y eso no quiere decir que usted esté endemoniado, no. Eso quiere decir que usted no debe obedecerle a las tinieblas. La palabra de Dios dice, resiste al diablo y él huirá. ¿Sí? Vino el enemigo a meterse con Jesús a decirle, te voy a dar todos los reinos de este mundo si tú me adoras. Y el que dijo, no. ¿Ve? ¿Qué tenemos que hacer? No. Debe reinar la palabra de Dios en mi vida. ¿Sí? Y aquí entonces, ¿qué ocurre? Esta gente o este hombre estaba poseído. ¿Cuándo una persona está poseída? Cuando le entrega su voluntad a la voluntad de las tinieblas. Cuando le sirven recuerde que había gente hechicera que practicaba la magia negra, que practicaba, como hoy día el satanismo, son gente que están endemoniada. Una cosa es una influencia y otra cosa es una persona endemoniada. Cuando una persona está endemoniada y un cristiano viene lleno del Señor, porque tiene comunión con Dios, porque vive para hacer la voluntad de Dios, tiene toda la autoridad para enfrentar las tinieblas. La palabra de Dios dice que iremos contra toda la fuerza espiritual de las tinieblas y nada nos dañará. Pero cuando usted duda, cuando usted no cree, cuando usted vive una doble vida, el diablo siempre lo va a acusar. ¿Sí? ¿Y lo va a acusar de qué? De que usted no es ningún cristiano. Y el problema es si usted le cree. ¿Sí? Porque el enemigo vino fue a engañar. Y aquí está la gente, lógicamente no conocían de Cristo, querían era usar el nombre de Cristo sobre un hombre que sí estaba endemoniado. Y esta gente que dice, invocamos el nombre de Cristo, aquel que predica Pablo. ¿Saben lo que es eso? Querían tomar la bendición sin conocer al que la da. Cristo viene a vivir en nuestras vidas, en una relación personal con cada uno de nosotros. Cuando tú vives en una relación personal con este Dios, con Jesucristo, mira, tu vida es transformada y cambiada. Juan capítulo 17, verso 3, que dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. La única forma de ser libre es a través de Cristo. La única forma de ser transformado es a través de Cristo y sus promesas, mi hermano. Usted puede utilizar ese nombre,
¿Sabe la cantidad de gente que ha usado el nombre de Cristo? ¿Sabe las cruzadas que se hacían antes a través de Cristo para matar gente? ¿Usted no sabe la cantidad de políticos que usan el nombre de Cristo? Pero el Señor, ¿qué dice? Quiero que vayamos a Éxodo. Éxodo capítulo 20, verso 7. Vamos a colocarlo aquí en pantalla. Aquí hay un mandamiento. Y es no usar el nombre de Dios en vano. Dice: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomara su nombre en vano. Hay mucha gente, ¿sabe?, que conoce de Cristo. Vivimos un tiempo donde el Evangelio se ha esparcido y conocen de Cristo, pero lo usan en vano. Usted no sabe cuántas religiones hay hoy día que creen en Cristo y utilizan su nombre en vano. ¿Ah? Y yo no quiero que usted utilice el nombre de Cristo en vano. No. Si usted va a nombrar a Cristo, es porque usted le conoce. Él ha escogido un pueblo para que anuncie sus virtudes. Pero si usted no le conoce, ¿sabe? Hay gente que se esconde detrás de su familiar. No, lo que pasa es que mi abuela es cristiana, o mi papá, o fulanito, por eso yo conozco. Pero no es nada más eso, es conocer a Cristo personal, en tu vivencia personal. Puede que tu familia le conozca, pero tú no. Y aquí la idea, o aquí el propósito es que es Cristo el que yo debo conocer. Si estás en una iglesia y no conoces de Cristo, estás perdiendo tu tiempo. Porque te estás llenando de religiosidad. ¿Sí? ¿Saben? Gente, o mejor dicho, los testigos de Jehová, no quiero hablar mal de ellos, solo que ellos utilizan el nombre de Cristo, ¿sí o no? Y llegan a las casas y te hablan de Jesucristo. Anteriormente no lo hacían. Anteriormente hablaban puro de Jehová. ¿Sí? Por eso le llaman los testigos de Jehová. Pero cuando tú te pones a escucharlo, te das cuenta que ellos creen en Cristo. ¿Sí? Pero no creen en Cristo como Dios. Ellos dicen que Cristo no es Dios, que Él es inferior al Padre. ¿Ven? Cuando el único camino hacia el Padre, ¿sabe cuál es? Cristo. El único medio de salvación es Cristo. El Evangelio es Cristo. Usted escucha a los musulmanes y ellos creen en Cristo. ¿Qué dicen ellos? Pues que era un profeta, pero que Mahoma era mayor que Jesús. ¿Se da cuenta? ¿Creen en Cristo? A su manera. Entonces, cada quien toma a Cristo de la forma que le conviene. Pero cuando viene la tormenta o se presenta el problema, es donde se demuestra si de verdad tienes a Cristo en tu corazón. Y aquí están estos hombres utilizando el nombre de Cristo, diciendo: yo te conjuro en el nombre de Jesucristo, del que predica Pablo. ¿Y sabe qué le dice el demonio? A Pablo, a Cristo yo conozco, porque el diablo cree y tiembla. ¿Sí o no? A Pablo yo conozco, sé que es un hombre que ha cambiado, que tiene a Dios en su corazón. Pero ustedes, yo no lo conozco. ¿Y sabe qué hizo este hombre endemoniado? Se lanzó sobre ellos, y ¿qué ocurrió? Los golpeó y tuvieron que salir huyendo desnudos. Porque ¿qué hace el diablo? El diablo va a querer venir a avergonzarte. Aquí no se trata de que te congregues en la iglesia bíblica Redención y Gracia. Aquí se trata de que tú vivas la palabra del Señor.
Amén. Que el reino de las tinieblas sepa que tú eres un hombre que conoce a Jesucristo, que ora, que habla con Él, que vive su palabra, para que cuando el diablo venga, diga, no, yo con este no me voy a meter, porque este sí vive la palabra de Dios. ¿Sí? Si el diablo viene a avergonzarte, ¿qué necesitas tú hacer? Resístelo y él huirá, dice la Biblia. Ningún arma forjada sobre nosotros prosperará. ¿Qué le dijo Jesús a Pedro? Pedro, las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. ¿Sí? Es que no tengan miedo, hermano. Mayor es el que está en nosotros. ¿Sí? Pero ese que es mayor necesita que usted le conozca, que usted confíe en Él, que usted entienda que ha sido sacado de las tinieblas a su luz admirable, para que le conozca, para que se acerque al trono de la gracia, ¿sí? Y reciba los beneficios de ser un discípulo de Cristo, de ser liberado, de ser sanado, de entender que tiene un Dios que le provee, que es su ayudador. ¿Qué dice la Biblia? Echa toda tu ansiedad porque Él cuida de vosotros. ¿Quién cuida de mí? ¿Quién cuida de usted? ¿Ah? ¿En quién está poniendo usted su confianza? ¿En el hombre? ¿En la iglesia? Ponga su confianza en Cristo, su mirada en el autor y consumador de nuestra fe. Amén. Entonces, cuando ponemos nuestra mirada en lo que realmente es importante, ¿sabe qué hacemos? Magnificamos el nombre de Dios. No estamos exaltando al hombre. No, lo que pasa es que ahora el pastor, Dios le ha dado un don. Ese ora por los enfermos. No, es que en la iglesia. No, y empezamos a exaltarnos nosotros mismos. No, así no es. O ponemos nuestra mirada en las cosas. Usted no sabe la cantidad de gente que usa este pasaje bíblico para decir, no, mira, la unción es tan fuerte que los pañuelos, que los sacos, que la ropa son los que sanan. Hermano. ¿Ah? ¿Se dan cuenta? ¿Eran los delantales? ¿Eran los pañuelos? ¿Era el aceite? ¿Era la unción? ¿Qué era? El Dios que hace milagros, mi hermano. Ni siquiera era Pablo. Pablo era un instrumento. ¿Ah? ¿Qué está pasando en nuestros tiempos? Que la gente dice, mira hermano, va a haber una campaña donde van a orar por los enfermos. ¿Qué hace la gente? Y Dios los sana. Escuchen. ¿Y la gente viene a servirle a Dios? No. La cantidad de gente. Escuchen. Quiero que aprenda esto. Porque un milagro no te garantiza a ti que seas transformado y cambiado. ¿Cuánta gente ha recibido milagro y no le están sirviendo a Dios? Yo conozco gente que sufría de esquizofrenia y Dios los ha sanado. Y no están aquí sirviéndole a Dios. Gente que ha sido sanada de cáncer y no le están sirviendo a Dios. ¿Sabe? El mismo Jesús experimentó eso. Habían 10 leprosos. ¿Sabe? Para el judío, la lepra era algo terrible, al punto que el que sufría de lepra era aislado. ¿Sí? Tenían que estar lejos, tenían que tener una campanita que sonara. Y cuando la gente escuchaba la campanita, se apartaban. ¿Por qué? Porque venía un inmundo. ¿Ah? Y además de eso, ellos tenían que, cuando veían a la gente, decir: soy inmundo, soy inmundo. Esa enfermedad era terrible. La gente se caía en los pedazos de piel. Y habían 10 leprosos, porque se juntaron los 10 leprosos. Bueno, estamos pasando por el mismo problema.
consolarnos, ¿sí? ¿Sí? Un pecador se acerca a otro pecador que está haciendo lo malo para que le consuele. ¿Qué le parece? Así no es. Así no es. Busque a Cristo. Ese sí le va a ayudar. Entonces están los 10 leprosos diciendo: Maestro, hijo de David, ten misericordia de nosotros. ¿Sabe qué le dice Jesús? Vayan y preséntense ante el sacerdote. Y ellos en obediencia fueron, y cuando iban, fueron sanados. ¿Sí? ¿Cuántos leprosos regresaron a dar gracias a Dios? ¿Cuántos? Uno solo. Hay que leer la Biblia, hermano. Ni uno. Porque el que estaba leproso ya había sido sanado. No, sí, uno. Uno regresó. ¿Ah? A glorificar. ¿Dónde están los otros 9? Se fueron. ¿Ah? Se fueron al Egipto. ¿Se da cuenta? Pero la gente a veces busca a Dios para que le haga un milagro. O para que le solucione su situación. Y después, ¿qué hace? ¿Se da cuenta? Hermano, el Evangelio es para ser transformado. Dios quiere una generación de hombres y mujeres que sean verdaderos discípulos de Cristo, que se conviertan en una bendición para otros. Amén. Así como Pablo, que llegó a Éfeso y ¿qué pasó? Los creyentes están siendo transformados en discípulos. ¿Sí? La comunidad empezó a cambiar, la ciudad empezó a ser transformada. Amén. ¿Necesitamos eso en nuestros tiempos? Hay que vivir la palabra del Señor. Amén. Debemos convertirnos en gente que realmente viva la palabra de Dios, que seamos discípulos de Cristo. Amén. Bien, ahora fíjense. Estuvimos leyendo entonces desde que creamos el verso 17. Dice: y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos, y era magnificado el nombre del Señor Jesús. Ahora fíjese, verso 18. Y muchos de los que habitaban, de los que habían creído, venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Dice: asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos, y echan la cuenta de su precio, hallaron que era 50,000 piezas de plata. Y quiero resaltar algo aquí, y es que cuando el Señor empezó a glorificarse a través de estos milagros y señales en la vida personal de cada quien, ¿sabe qué hacía la gente al experimentar el milagro del Señor? Al conocer las Escrituras, dice que dejaban aquellas cosas malas, ¿sí? Y venían y decían: hermano, mire, yo era tal cosa, yo practicaba la magia, y aquí están los libros, no quiero seguir en esto. Porque el venir a Cristo, escúcheme, es renunciar a mi vida pasada. Porque entiendo que mi vida pasada, me tenía apartado de Dios. Y ahora Cristo me ha reconciliado para que ahora yo disfrute de la paz, del amor, del gozo, de la libertad que Dios me da. Pero hay gente que viene y no recibe eso. Y siguen, asisten a la iglesia, pero siguen viviendo una vida normal. No hay un cambio. Esta gente que hizo, evidenció, que hicieron, aquí está, esto no me sirvió para nada. 20 y pico de años en la brujería, y que
20 años sumergido en el licor, en las drogas. ¿Y qué? 20 años sumergido en la gloria de este mundo, recibiendo premios. ¿Y qué? Por eso usted ve artistas que han recibido Grammy y todas estas cosas y se convierten al Señor. ¿Por qué? ¿Cómo se explica que alguien que ha alcanzado el éxito, que tiene dinero, que tiene fama, que tiene riqueza, que tiene todo lo que un hombre pueda desear, termine atentando contra su vida, deseando la muerte? Y al encontrar a Cristo, ¿qué hacen? Ponen eso a un lado para servir a Dios. ¿Por qué? Porque descubrieron que hay algo superior, mayor. Pero a veces nosotros nos encontramos luchando con estas cosas. Cuando ya usted tiene a Cristo, y si tiene a Cristo lo tiene todo. ¿Qué hizo esta gente? ¿Les importó el dinero? Porque el escritor resalta que cuando estaban quemando esos libros, se estaba perdiendo dinero. ¿Sabe por qué? Porque en esta ciudad comercializaban con la fe de la gente para sacarle dinero. Y gastaban en sus estampitas, en sus muñequitos, en sus cosas. Aunque quiere que Dios lo bendiga, tiene que echarse no sé cuántos baños. ¿Sí o no? Aunque quiere que Dios lo prospere en su negocio, tiene que prender no sé cuántas velas y velones, y la gente gasta un dineral, ¿sabe? ¿Sí o no? Y aquí el escritor que está resaltando que cuando Cristo llegó a esta ciudad, cuando Pablo empezó a predicar de Cristo, esta gente que hizo, ¿qué es? Yo sumergido en esta idolatría, esto no me sirve. No les importó el dinero. ¿Qué hicieron? Quemaron estas cosas y magnificaban el nombre de quién. ¿De Pablo? De Cristo. Amén. Aprendamos. Quiero finalizar, quiero que leamos el verso 20. Dice así: pasadas estas cosas, Pablo se puso 19, verso 20. Perdón, sí, me adelanté. 20. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra. Wow. Usted necesita pensar en esto. La palabra de Dios debe crecer en su vida. Dígale que está a su lado. La palabra de Dios debe crecer y prevalecer poderosamente en tu vida. ¿Sabes? Es el anhelo de mi corazón. Que podamos cada día crecer. Créeme, yo necesito seguir creciendo. Yo necesito que poderosamente la palabra de Dios siga obrando en la iglesia. Amén. Ese es el propósito. Que usted crezca en la palabra del Señor. ¿Sí? ¿Sabe? Usted tiene que estar consciente de algo. Y es que Dios desea que su vida cambie. Personal. Y la forma de cambiar es que usted viva su palabra en lo personal. Para que Dios lo pueda usar en su comunidad, con su familia. Si usted cambia, su vecino va a ver eso y va a querer tener de lo que usted tiene. Y luego de su vecino y su comunidad, Dios lo quiere usar para su ciudad. ¿Sí? Pero luego de la ciudad, Dios quiere usarlo para su nación. Amén.
Por eso la responsabilidad de cada uno de nosotros de ser luz, de ser la sal de esta tierra, ¿sí? De convertirnos en una bendición. ¿Sabe? Dios le dijo a Jeremías, no digas que eres un niño, porque donde te envíe irás, y las palabras que ponga en tu boca, esas vas a hablar, que se conviertan en ellos, a ti tú no te conviertas a ellos, porque te pondré como muro fortificado de bronce, pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo para librarte, dice el Señor. Él estaba claro, el Dios Todopoderoso estaba con él, que tenía que enfrentar problemas, sí, pero que la palabra de Dios iba a estar en su boca, porque Dios lo había llamado para proclamar su evangelio. No para que tú te conviertas a ellos, sino para que ellos se conviertan a ti. ¿Sabe usted? Ya tenemos que estar claros. El tiempo que vivimos son tiempos muy peligrosos, son tiempos muy malos. La maldad se ha multiplicado, ¿sabe? Y el único incentivo para hacer lo bueno es la iglesia de Cristo. Eres tú y soy yo, al cual Dios se ha llamado para incentivar a otros a las cosas buenas, no a las malas. ¿Sabe? Hay más incentivo para hacer el mal que para hacer lo bueno. Las sociedades no hayan qué hacer, hermano. Están convulsionadas de tanta maldad. ¿Saben? Un presidente, ¿en qué piensa? ¿Cómo cambio yo mi nación? ¿Cómo saco yo el mal de mi nación, la corrupción? ¿Y qué hace? Hace políticas pensando en que, bueno, hay que erradicar la corrupción, hay que vencer el mal, y la forma de hacerlo, ¿cómo es? Bueno, si usted asesinó, usted debe ser encerrado. Si usted robó, usted debe pagar por lo que hizo. ¿Sí o no? Sí. ¿Y qué hace? Lo sacan para que nos siga dañando lo bueno. ¿Sí o no? Lo sacan. ¿Dónde? Preso. Esa es una forma de pensamiento para evitar el mal. Pero nosotros como iglesia, ¿cómo hacemos? Si usted pecó, ¿lo sacó de la iglesia? Por eso la iglesia es llamada a predicar el evangelio que transforma las vidas, que puede cambiar a una persona de ser un ladrón, matón, y su vida puede cambiar. Y podemos insertarla otra vez en la sociedad. Entonces la iglesia la que tiene el poder, y usted la que ha sido llamado para incentivar a lo bueno. Hay tantas cosas malas que incentivan a hacer el mal. Ejemplo, una jovencita que se está iniciando. ¿Son las luchas que debe tener para no hacer lo malo? Cuando este mundo, su influencia es ¿qué? ¿Cuál es la influencia de este mundo? No es precisamente a tener un hogar, a tener una familia. La influencia de este mundo es que ella sea una princesa, una reina, que haga lo que haga es mandar. ¿Sí? A que solo sea una apariencia. ¿Cuántas luchas tiene un hombre en nuestra sociedad? De hacer lo bueno y convertirse en un buen padre. ¿Sí? Cuando la sociedad, ¿qué hace? Exalta en lo malo, promueve lo malo. Entonces usted ve ahorita a un reggaetonero que tiene más plata que usted se esfuerza tanto sembrando, pero es mejor cantar unas canciones vulgares para obtener dinero y no sembrar la tierra. ¿Sí o no? Se incentiva más a qué? A lo malo. Y a veces nosotros incentivamos más hacia lo malo que hacia lo bueno. ¿Por qué? Porque nos reflejamos a Cristo. ¿Sí? Dios es el que nos da paz. Dios es el que nos provee. ¿Sí? Pero a veces nosotros no somos esa influencia para otros.
sino que vivimos una vida cristiana como que dando lástima. Y Dios no quiere eso. Dios quiere que tú vivas su palabra y confíes en Él. Amén. Porque esta leve tribulación momentánea debe producir en nosotros que un peso de gloria. Amén. Nada de lo que existe en esta tierra me puede apartar del amor de Dios. ¿Quiere usted crecer en la palabra del Señor? Amén. Póngase de pie y vamos a orar. Cierra tus ojos y oremos. Padre, en el nombre de Jesucristo, Señor, en esta mañana, luego de escuchar tu palabra, esta palabra que es viva y que es eficaz, que nos redarguye, que nos enseña, que nos corrige, y que hoy al acercarnos delante de tu presencia, Señor, no solamente queremos ser oidores olvidadizos, sino hacedores de tu palabra. Permite que esta tu palabra sea escrita en nuestro corazón y en nuestra mente y podamos ver el fruto de ella, manifestado en nuestras vidas, produciendo en nosotros cada día el querer como el hacer por tu buena voluntad.